Pastel de fideos al gratin. Un cuarto, un cuarto kilo de fideos Nicolini tipo codo rallado, sancochados. 2 tazas de leche. Una cucharada de polvo de hornear. Una taza de queso parmesano rallado. 4 cucharadas de margarina. Sal, pimienta y nuez moscada. Pan tostado y rallado. 4 huevos. Mezclar en un tazón los huevos con la leche, polvo de hornear, queso parmesano, 2 cucharadas de margarina, sal, pimienta, nuez moscada y fideos. Unir bien. Engrasar un Pyrex o Pyrex de 20 centímetros de diámetro, espolvorear con pan rallado, vaciar la preparación, poner más pan rallado y trocitos de margarina, el resto. Hornear en 175 centígrados o 350 Fahrenheit por más o menos 20 minutos. Nota, para dar variedad a este plato se le incorpora pollo picado y cocido, jamón picado y mortadela, etc. Pastel de papas. Uno y un cuarto kilo de papas amarillas cocidas. Un cuarto de taza de margarina. 2 yemas. Sal y pimienta. Rellenos. 2 cucharadas de aceite. Media taza de cebolla picada. Un cuarto de taza de tomate entero pelado, hoja redonda, picado. Una taza de carne de chancho molida. Una cucharadita de pimentón, sal y pimienta, 4 cucharadas de perejil picado, una pastilla de doble caldo Nicolini de carne, media taza de agua caliente, una cajita de pasas, un huevo duro, 8 aceitunas, una clara. Pelar las papas, pasar por el prensapapas, formar un puré con las yemas, margarina, sal y pimienta. Freír en el aceite la cebolla, tomate, carne, perejil, pimentón, doble caldo, agua, sal y pimienta. Cuando esté cocido, agregar las pasas. Engrasar un Pyrex o Pirex de 20 centímetros de largo, poner la mitad del puré encima el relleno, el huevo duro en rajas, aceitunas, cubrir con el resto del puré, cubrir con la clara batida, cubrir con la clara batida con sal. Hornear en 200 centígrados 400 o 400 Fahrenheit por 10 minutos. Pastel de pescado. Para la masa. Un cuarto de kilo de harina preparada Nicolini. Media taza más una cucharada de margarina. Una yema. Un cuarto de taza de leche. Relleno. 2 tazas de pescado ligeramente sancochado. Un cuarto de taza de margarina. 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. Una taza de leche. Media taza de queso parmesano rallado. Una cucharada de margarina. Una cucharada de cebolla. Media cucharadita de ajos. Ají molido al gusto. 2 huevos, sal y pimienta. Una yema diluida en agua. Masa. Unir la harina con la margarina, yema, leche, amasar lo suficiente para mezclar, reposar por 15 minutos. Mientras tanto, derretir la margarina y freír la cebolla, unir la harina, leche, sal, pimienta y queso parmesano en el cuarto de margarina. Dorar los ajos, ají, agregar el pescado, huevos batidos, mezclar bien dejando enfriar ambos preparados y unidos. Forrar un molde desarmable de 23 centímetros de diámetro con las 2/3 partes de la masa. Encima va el relleno. Cubrir el resto de la masa. Pintar la superficie con yema. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por más o menos 45 minutos. Pastel de vainitas. Un cuarto de kilo de harina sin preparar Nicolini. 3 cucharaditas de polvo de hornear. 100 gramos de manteca. Media cucharadita de sal. 2 yemas. Agua helada, cantidad suficiente. Relleno. Media taza de margarina. Media cucharadita de orégano. Una cucharadita de ajos molidos.
ajos molidos, sal y pimienta, 3 huevos, 100 gramos de vainitas finamente picadas y cocidas, una taza de pan remojado en leche, media taza de queso parmesano rallado, una yema diluida. A ver, para la masa. Cernir la harina con el polvo de hornear y sal. Incorporar la manteca, yema y agua suficiente para formar una masa suave. Forrar con la masa, forrar con la mitad de masa un molde de 25 centímetros de diámetro encima del relleno. Mezclar en un tazón los ajos, orégano, sal, pimienta, yemas, margarina, vainitas, pan remojado, queso parmesano y al último las claras a la nieve. Unir bien, vaciar y cubrir con el resto de la masa. Pintar la superficie con yema, hornear en 220 centígrados o 450 Fahrenheit por 20 a 25 minutos. Pejerreyes al horno. 24 pejerreyes, media taza de agua, jugo de medio limón, sal y pimienta, 2 cucharadas de margarina, una lata de leche evaporada grande, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, sal y pimienta, una cucharada de queso parmesano y perejil picado. Limpiar bien los pejerreyes, sazonar, enrollar, sujetando con un palillo de dientes, poner en una asadera, verter el agua, jugo de limón y trocitos de margarina. Hornear en 200 centígrados o 400 Fahrenheit por lo menos 10 minutos. Retirar, escurrir y con este líquido y la leche medir 2 tazas. Calentar la margarina, incorporar la leche, sal y pimienta, hervir por 1 minuto para añadirle el queso. Acomodar los rollitos en una fuente, servir encima la salsa caliente y espolvorear con perejil picado. Pejerreyes rellenos. Una cucharada de margarina, medio kilo de papas amarillas, medio kilo de papas amarillas, un cuarto de taza de leche caliente, sal y pimienta, 12 pejerreyes, 2 huevos, pan rallado, harina sin preparar Nicolini, aceite para freír. Limpiar bien los pejerreyes quitándoles la cabeza y cola, sancochar las papas, pelarlas y mezclar la leche, margarina, sal y pimienta. Rellenar un pejerrey con el puré, cubrir con otro, enharinarlos, luego pasar por huevo batido y por pan rallado. Freír en aceite caliente. Picante de choclos. 2 tazas de choclos desgranados, hoja redonda. Un cuarto de taza de aceite. Una cucharadita de ajos molidos. Un tomate entero pelado, hoja redonda, picado. Una cucharada de ají molido. Una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo, 3 huevos mezclados, una taza de leche evaporada, media taza de queso parmesano, sal y pimienta, 3 huevos duros, perejil picado. Sancochar los choclos en agua con gotas de limón y una pizca de azúcar, escurrir. Calentar en una sartén el aceite, freír la cebolla, ajos, ají, tomate y doble caldo.
Cocinar el aderezo bien para incorporar los choclos, leche, huevos, sal y pimienta. Cocer a fuego lento unos minutos. Retirar y agregar el queso parmesano. Vaciar el picante en una fuente. Vaciar el picante en una fuente. Espolvorear con perejil. Adornar alrededor las papas y huevos duros. Adornar alrededor las papas y huevos duros en mitades. A ver, picante de huevos. 10 huevos duros picados. Media taza de aceite. Una cebolla picadísima. Media cucharada de ajos molidos. Media taza de ají mirasol molido. 3 panes franceses remojados en agua. Una taza de leche evaporada. Una pastilla de doble caldo Nicolini de carne. Sal, pimienta y perejil picado. Una taza de queso parmesano rallado. 6 papas amarillas cocidas. A ver, calentar en una cacerola el aceite. Freír la cebolla, ajos, ají, sal y pimienta hasta que el aderezo esté cocido. Añadir pan licuado, el doble caldo, dejándose hervir por unos minutos para añadir la leche, queso parmesano y finalmente los huevos picados. Servir este picante sobre las rajas de papas sancochados y espolvorear con perejil picado. Picante de papas. 1 kilo de papa blanca sancochada y cortada en rajas. 4 rajas de pan de molde sin corteza. Una pastilla de doble caldo Nicolini de carne disuelto en una taza de agua caliente. 6 ajíes frescos previamente hervidos y licuados. Media taza de aceite. Una cucharadita de ajos molidos. Una cebolla picada. Una taza de queso parmesano rallado. Sal y pimienta al gusto. 3 huevos duros para la decoración. Perejil picado. Media taza de leche evaporada. Remojar el pan en el caldo y licuar. Calentar en una olla el aceite y freír la cebolla, ajos, ají, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté cocido, se le añade el pan licuado, dejando cocer a fuego lento por unos minutos para añadirle la leche, queso parmesano y finalmente las papas. Vaciar en una fuente, espolvorear con perejil y decorar con huevos duros picados. Polenta con doble tuco. 10 tazas de agua, 6 pastillas de doble caldo Nicolini de carne, medio kilo de polenta, media taza de margarina, una taza de queso parmesano rallado, 2 latas o más de doble tuco Nicolini. Poner en una olla el agua con el doble caldo y cuando rompa el hervor agregar la polenta en forma de lluvia moviendo constantemente, hervir por 20 minutos a fuego lento. Retirar, agregar la margarina y la mitad del queso parmesano. Engrasar un molde cuadrado, vaciar la preparación. Desmoldar cuando tenga consistencia y cubrir con el doble tuco previamente calentado en una sartén. Espolvorear con el resto del queso parmesano y servir enseguida. Pizza. Pasta base. Una taza y un cuarto de harina sin preparar Nicolini. 125 gramos de mantequilla. Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal, una yema, agua tibia necesaria. Trabajar la harina y mantequilla mezclando bien, aumentar la yema y la suficiente agua tibia para formar una masa manejable. Estirar la masa y forrar un molde de pizza de 30 centímetros de diámetro. Relleno: 4 cucharadas de aceite, una taza de cebolla picada, 5 tomates enteros pelados, hoja redonda, partidos en trozos, 5 dientes de ajos picados, 2 hojas de laurel, orégano, un cuarto de kilo de queso, mozzarella, 4 cucharadas de aceite de oliva. Calentar el aceite a fuego suave, añadir los ajos y cebolla. Cuando se cristalicen, aumentar el tomate y hojas de laurel y un poco de orégano. Freír 10 minutos. Colocar la mozzarella sobre la pasta cruda, la salsa de tomate,
Rociar con el aceite de oliva y hornear la pizza a 175 grados centígrados hasta que dore el queso. Nota, al- Nota, el relleno anterior es el normal para todas las pizzas, pero con el fin de variarlas de sabor, se ponen sobre esta preparación otros ingredientes. Para pizzas de salchichas, un cuarto de kilo de salchichas partidas en trocitos y va sobre la anterior preparación. Pizza de jamón, 200 gramos de jamón crudo o cocido, también cortado en trocitos. Pizza de queso, 10 gramos de queso gruyère rallado. Pizza de cebolla, una cebolla grande rebanada. Pizza cuatro estaciones, media taza de camarones limpios y cocidos. Un tercio de taza, un tercio de taza de champiñones. Una tercia taza de champiñones partidos por la mitad, media taza de jamón picado, una tercia taza de aceitunas deshuesadas, un corazón de alcachofa cocido. Preparar como las pizzas anteriores. Preparar como las pizzas anterior. Puré de espinaca con huevo duro. Wow. 4 atados de espinaca. 6 papas amarillas sancochadas. 3 cucharadas de margarina. Una cebolla pequeña picadísima. 3 dientes de ajos molidos, sal y pimienta, leche, cantidad suficiente para formar un puré, 6 huevos duros. Lavar bien las hojas de espinaca, sancocharlas en muy poca agua hasta que estén tiernas, escurrirlas y pasar por agua fría. Derretir la margarina en una sartén, freír la cebolla, ajos, sazonar con sal y pimienta, licuar las espinacas con un poco de leche, el aderezo todo hasta que quede una crema suave, agregar las papas pasadas por el prensador, sazonar y servir caliente con los huevos duros. Rocotos rellenos, 16 rocotos, un cuarto de kilo de queso fresco, un cuarto de kilo de cebollas, 3 huevos, media taza de leche, 8 papas sancochadas, peladas y partidas en rajas, aceite, sal, pimienta, perejil picado. Quitar una tapita a los rocotos, quitar una tapita a los rocotos y con la ayuda de un cuchillo despepitar cuidadosamente. Poner en un tazón agua caliente con 2 cucharadas de sal, remojar los rocotos por 24 horas cambiándoles el agua varias veces. Mezclar la cebolla con el queso desmenuzado, los huevos batidos, la leche, sazonando con sal y pimienta. Acomodar en un Pyrex aceitado las rajas de papas encima los rocotos rellenos con la mezcla anteriormente preparada y con todo lo sobrante de la preparación. Espolvorear con perejil picado, hornear en 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 25 minutos. Servir enseguida. Salsa a lo moro. $180. Salsa a lo moro. 500 gramos de fideos Nicolini cocos sancochados.
un cuarto de kilo de salchicha blanca, 100 gramos de mantequilla, 50 gramos de queso rallado, 2 cucharadas de aceite, 4 huevos, sal. Calentar en una cacerola el aceite con la mantequilla, luego agregue la salchicha desmenuzada. Batir los huevos, claras y yemas juntas y añada la salsa anterior. Hervir en abundante agua con sal los fideos. Escúrralos bien y sin lavarlos, mezcle los fideos con la salsa bien caliente. Salsa blanca: 1 litro de leche, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 50 gramos de mantequilla, nuez moscada, sal y pimienta. Derretir en una cacerola la mantequilla, echar la harina revolviendo rápidamente para que se eviten forme grumos. Agregar la leche a pocos hasta formar una crema no muy espesa. Por último, sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Salsa de calamares: medio kilo de fideos Nicolini, espirales, cortados, sancochados, 6 calamares de regular tamaño, una cebolla, 2 dientes de ajos, un puñado de perejil, 1 kilo de tomates enteros pelados, hoja redonda, picados, sal, pimienta, media taza de aceite. Freír la verdura picada fina con el aceite bien caliente, escurrir bien los calamares lavados previamente y, y cortados en, y cortados en tiritas y agregarlos a la preparación anterior dejando hervir 5 minutos. Agregar los tomates pelados y picados, cocer por 20 minutos. Si los tomates no son jugosos, se le agrega caldo. Una vez lista, vaciar sobre los fideos. Salsa campesina: 6 alcachofas de regular tamaño, medio kilo de fideos Nicolini cortos, sancochados, un tarrito de pasta de tomate hoja redonda, una cebolla, 2 dientes de ajos, un puñado de perejil, media taza de aceite, un cubito de doble caldo Nicolini de carne o de pollo, media cucharadita de ají molido, 50 gramos de queso rallado, sal al gusto. Limpiar las alcachofas crudas, dejándolas en puro fondo. Se pica chiquitas y se pone agua fría con limón o sal para que se conserven blancas. Freír en una cacerola con aceite todas las verduras picadas fino. Luego se le agregan las alcachofas bien coladas y se fríe todo junto por 5 minutos. Añadir la salsa de tomate, taza de caldo, ají y sal al gusto. Cocer por 20 minutos. Vaciar sobre los fideos. Servir enseguida. Salsa matrichana: medio kilo de camarones, una cucharada colmada de mantequilla, una cucharada de aceite. Media cucharadita de pimienta, una copa chica de jerez seco, un tarro de crema de leche condensada, medio kilo de fideos Nicolini sancochados. Sancochar los camarones, se sacan las colitas, freír en una cacerolita con mantequilla y aceite los camarones y luego agregar el jerez, sal y pimienta, retirar del fuego y agregar la crema y al momento de servir 2 cucharadas de agua de fideos y espolvorear queso rallado. Salchichas enrolladas: 4 huevos, 8 cucharadas de leche, 6 salchichas tipo hot dog, margarina, mostaza, sal y pimienta. Mezclar en un tazón los huevos e incorporar la leche, sal y pimienta. Poner en una sartén chiquita un trocito de margarina, echar una cucharada llena de esta mezcla y cuando los bordes se empiecen a dorar, con la ayuda de una espátula darle vuelta cuidadosamente. Retirar y untar rápidamente con un poco de mostaza. Enrollar una salchicha previamente pasada por agua hirviendo, servir enseguida. Sémola con doble tuco: una y cuarta taza de leche, una taza de sémola Nicolini,
cucharadita de sal, 2 cucharadas de margarina, una yema diluida en agua, media cucharada, una lata de doble tuco Nicolini. Hervir la leche en una cacerola, añadir la sal, la sémola en forma de lluvia, moviendo constantemente. Luego la margarina. Cocer a fuego lento por 20 minutos. Retirar y vaciar en un molde de 20 centímetros cuadrados, previamente engrasado, solo la mitad. Cubrir con el doble tuco y agregar el resto. Pintar la superficie con la yema diluida. Hornear en 175 centígrados o 350 Fahrenheit por 15 minutos. Servir enseguida. Sémola napolitana. 4 tazas de leche, una cucharada de margarina, una taza de queso parmesano rallado, sal, pimienta, nuez moscada. 3 yemas. Una lata o más de doble tuco Nicolini o salsa de queso. Un cuarto de kilo de sémola Nicolini. Hervir en una olla la leche, sal, pimienta y nuez moscada. Agregar la sémola en forma de lluvia. Mover constantemente hasta que espese. Hervir por 20 minutos. Añadir la margarina, yemas y queso rallado. Vaciar sobre una lata engrasada. Adelgazar con el rodillo. Dejar enfriar y cortar cuadraditos del tamaño deseado. Acomodar en una lata de hornear, espolvorear con un poco de queso parmesano, hornear en 200 grados centígrados 400 Fahrenheit por unos minutos, servir enseguida con el doble tuco previamente calentado. Soufflé de coliflor. 3 cucharadas de margarina, 4 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una coliflor mediana, una taza de leche, media taza de queso parmesano rallado, sal y pimienta, 4 huevos. Sancochar la coliflor en agua con leche y un trozo de pan ya cocida, escurrir y picar finamente. Derretir en una olla la margarina y añadir la harina, luego la leche poco a poco moviendo constantemente. Hervir por un minuto, sazonar. Agregar fuera del fuego las yemas, queso, verduras, sancochar y finalmente las claras a la nieve. Engrasar un molde, verter la preparación y hornear a 175 centígrados o 350 Fahrenheit por 40 minutos. Servir enseguida. Soufflé de fideos. 100 gramos de fideos Nicolini tipo helicoidal sancochados. 2 cucharadas de margarina. 4 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. 2 tazas de leche caliente. Sal, pimienta, nuez moscada. 3 cucharadas de queso parmesano. 5 huevos. Derretir la margarina en una cacerola. Añadir la harina, luego la leche, sal, pimienta, nuez moscada. Hervir por un minuto, retirar y agregar las yemas, queso, fideos y finalmente las claras a la nieve. Mezclar suavemente. Engrasar un Pyrex de 20 centímetros de diámetro. Vaciar a la preparación. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que dore. Sorpresa al gratén. Medio kilo de fideos Nicolini, sorpresa grande, sancochados. 6 atados de espinacas cocidas. Una lata de paté. Una lata grande de leche evaporada pura. Sal y pimienta. 3 cucharadas de margarina. 4 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. 2 tazas de leche. 4 cucharadas de queso parmesano. Arroz con leche. Licuar las espinacas con leche, paté, sazonado y mezclar con los fideos. Vaciar en un pyrex engrasado y cubrir con la siguiente salsa. Derretir la margarina, añadir la harina, leche caliente, sal, pimienta. Mover constantemente hasta que espese y hierva por un minuto. Agregar el queso parmesano. Hornear 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por unos minutos hasta que dore. Servir enseguida. Está muy bueno.
Tamalitos de garbanzos. Masa: 1 kilo de garbanzos previamente remojados la víspera. 1/4 kilo de manteca. 2 cucharadas de culantro molido. Ají molido al gusto. 2 tazas de caldo donde se cocinó el chancho. Relleno: 1 kilo de carne de chancho. 4 cucharadas de manteca. Una cebolla picada en rajas. 4 ajíes verdes en tiras. 3 huevos duros. 8 aceitunas. Pancas de choclos, pasadas por agua hirviendo para suavizarlas. Moler los garbanzos hasta que queden como pasta fina. Cocinar la carne de chancho en agua con sal. Ya tierna, cortar en trocitos. Derretir la manteca en una sartén. Freír las cebollas, ají, sazonar e incorporar el chancho, aceitunas y los huevos. Calentar en una cacerola la manteca. Agregar la pasta de garbanzos, caldo, culantro, sazonar. Cocer a fuego lento hasta que la mezcla esté atamalada y brillante. Sobre pancas de choclo, poner una cucharada llena de la mezcla en el centro, el relleno más mezcla. Amarrar cuidadosamente y colocar los tamalitos en una olla con muy poca agua a hervir por media hora. Tamalitos verdes: 8 choclos, 2/3 de taza de manteca, una cebolla grande picada, una cucharadita de ajos molidos, ají molido al gusto, 1/3 de taza de culantro molido, sal y pimienta. Relleno: 2 huevos duros, 2 ajíes verdes en rajas, 1/4 kilo de carne de chancho. Aceitunas, pancas de choclo pasadas por agua hervida. Licuar los choclos, derretir la manteca en una sartén, freír los ajos, cebolla, ají, sazonar cuando esté cocido, separar un poco para el relleno, pasar el resto a una cacerola, añadir el choclo licuado, culantro, moviendo constantemente hasta que esté atamalado y brillante. Sancochar el choclo en agua con sal, ya cocido, cortar en trocitos, unir al aderezo que se apartó, el ají, huevos y aceitunas. Echar una cucharada de la mezcla en una panca, el relleno y más masa. Amarrar. Cocinar al vapor en una olla con 3 dedos de agua. Poner las corontas, encima van los tamalitos, tapar la olla y cocinar por 20 minutos. Timbal de espinacas: 6 atados de espinacas, 5 huevos, una taza de queso parmesano, una taza de leche donde se remojan, 10 rajas de pan de molde sin corteza, sal, pimienta, nuez moscada, salsa blanca para cubrir, 2 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de leche, 3 cucharadas de queso parmesano, sal y pimienta. Lavar las hojas de espinacas, sancochar en muy poca agua, escurrir, pasar por agua fría y licuar. Mezclar en un tazón los huevos, agregar las espinacas, queso parmesano, pan licuado en leche, sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Engrasar un Pyrex alargado, colocar la mezcla, hornear en 175 centígrados, 359 Fahrenheit, hasta que cuaje. Desmoldar una vez tibio y cubrir con la siguiente salsa. Derretir en una cacerola la margarina, agregar la harina, leche, sal y pimienta, hervir por 1 minuto. Retirar y unir el queso parmesano. Tortilla de lechuga: 4 huevos, un cogollo de lechuga finamente picado, sal y pimienta, una cebolla chica picada, una cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharadas de leche. Batir las claras a punto de nieve, incorporar las yemas, sal, pimienta, harina cernida con el polvo de hornear, la cebolla, leche y finalmente la lechuga. Mezclar bien. Calentar el aceite, verter la preparación por cucharadas y freír hasta que se doren, escurrir y servir. Tortilla de pescado: una taza de pescado desmenuzado, 2 tazas de papas fritas en cuadritos, 6 huevos, una cebolla picada, 6 cucharadas de leche, sal y pimienta,
3 cucharadas de queso parmesano, aceite, 1 cucharada de perejil y culantro picado. Mezclar en un tazón la cebolla, pescado, sal, pimienta, perejil y culantro. Calentar el aceite en una sartén mediana. Cuando entibie, vaciar la mezcla acomodando encima las papas fritas. Batir los huevos con la leche y queso parmesano. Agregar a la sartén cuando esté dorado de un lado. Cuando esté dorado de un lado, dar la vuelta con la ayuda de un plato tendido. Servir de inmediato una vez cocida. Torrejas de coliflor. 2 tazas de coliflor sancochada y picada, 4 huevos, sal y pimienta, 1 cucharada de ají verde picado, 1 cucharadita de perejil picado, 2 cucharadas de cebolla picada, 3 cucharadas de harina preparada Nicolini, media cucharadita de polvo de hornear y aceite. Batir en un tazón las claras a la nieve, incorporar las yemas, sal, pimienta, ají, perejil, cebolla y la harina cernida con el polvo de hornear. Finalmente, la coliflor. Calentar el aceite y freír por cucharadas, una a una. Cuando estén doradas, escurrirlas sobre el papel absorbente. Servir enseguida. Torrejas de sesos. Un seso cocido. 2 huevos. Media taza de leche. 1,5 tazas de harina preparada Nicolini. 1 cucharadita de polvo de hornear. Sal y pimienta. 1 diente de ajo molido. 3 cucharadas de cebolla picadísima, aceite. Quitar la membrana al seso y cortarlo en trocitos. Mezclar en un tazón los huevos, leche, añadir el resto de los ingredientes uniendo bien. Calentar en una sartén aceite, freír por cucharadas ya doradas las torrejitas, ya doradas las torrejitas, escurrir sobre papel absorbente. Servir con una raja de limón. Torrejas de zapallitos. 4 zapallitos italianos, 3 huevos, 1 cebolla, sal y pimienta, 1 cucharada de harina sin preparar Nicolini, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharada de perejil picado, aceite. Lavar los zapallitos, cortar en rebanadas, sancochar ligeramente en agua con sal, escurrir bien. Batir las claras a punto de nieve, incorporar las yemas, harina, cebolla, sal, perejil, pimienta y finalmente los zapallitos. Mezclar bien, dejar caer por cucharadas en aceite caliente, freír hasta que doren, escurrir y servir enseguida. Torrejas de harina de arvejas. Torrejas de harina de arvejas. 6 cucharadas de harina de arvejas paisana. Media taza de leche. 1 huevo. Media cuchara de polvo de hornear. 1 cucharada de margarina derretida. Una pizca de sal, chorrito de vainilla. Aceite. Mezclar en un tazón todos los ingredientes menos el aceite, batiendo ligeramente. Freír en una sartén con aceite caliente por cucharadas. Dorar y servir con miel de chancaca, azúcar molida, mermelada. Fritura salada. Utilizar los mismos ingredientes que en las torrejitas. Agregar 1 taza de verduras picadas crudas. Freír en aceite. Servir con rodajas de limón. Zanahorias rellenas. 6 zanahorias grandes. Media cebolla picada. 1/4 kilo de carne de chancho molida. 2 cucharadas de hongos remojados y picados. Media taza de migas de pan remojadas en agua. 1 huevo. 100 gramos de jamón picado. 2 cucharadas de aceite. Sal y pimienta. Extraer la comida interior de las zanahorias con una cuchara chica. Cocinar al vapor, muy poca agua, hasta que estén un poco blandas. Rellenar con la siguiente mezcla.
Calentar en la sartén, calentar en la sartén el aceite, freír la cebolla, hongos, añadir la carne molida, pan remojado y colado, jamón picado y cocinar la preparación, sazonar con sal y pimienta, agregar el huevo, rellenar las zanahorias y colocarlas en una asadera, aceite, en una asadera aceitada y llevarlas al horno de 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 15 minutos. Trigo atamalado. 1 a 3, un tercio de taza de aceite, un cuarto de kilo de trigo, una cebolla, una cucharadita de ajos molidos, ají, mirasol al gusto, sal, pimienta y comino, un tomate entero pelado, hoja redonda picado, un cuarto de taza de camaroncitos chinos, 100 gramos de queso fresco, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo disuelta en una taza de agua hirviendo. Remojar el trigo la víspera, enjuagar y hervir en agua hasta que cocine. Calentar el aceite, dorar la cebolla, ajo, tomate, especerías. Cuando esté a punto, se le añaden los camaroncitos, el caldo y dejar hervir. Añadir el trigo cocido y el queso en trocitos. Servir con huevos duros, aceitunas y papas amarillas. Zapallitos rellenos. 2 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de cebolla picadísima, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche, 4 cucharadas de jamón picado, 2 yemas, una cucharada de perejil picado, sal y pimienta, 3 zapallitos italianos, 4 cucharadas de queso parmesano. Cortar los zapallitos en mitades, sancochar rápidamente en agua con sal, escurrir y pasar por agua fría. Extraer la comida interior con la ayuda de una cucharita. Dorar en la margarina la cebolla, agregar la harina, leche, sal, pimienta, hervir por 1 minuto. Retirar y unir las yemas, perejil, jamón, queso y la comida de los zapallitos. Rellenar cada mitad, espolvorear con queso, poner un trocito de margarina, hornear en 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 10 minutos.